Me casé con el hombre más guapo que jamás conocí, del tipo que desprendía olor a madera y tabaco, que tenía en las manos la fuerza de quien construye el mundo. Pero nuestro matrimonio era una cama fría. Y su secreto, el secreto que robó mi vida, vivía en el sótano. Es difícil empezar esta historia, ¿saben? Demasiado dolorosa. Sé que vienen aquí esperando un drama, un giro de tuerca, pero lo que yo viví... Ay, mi gente, lo que yo viví fue el vacío. Y antes de contarles cómo esta historia me hizo renacer, cómo tuve que morir un poquito por dentro para entender lo que estaba sucediendo, dejen ya su me gusta, suscríbanse al canal y díganme aquí en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. La fuerza de ustedes me ayuda mucho a revolver estos cajones antiguos de la memoria. Yo soy Cristina, pero pueden llamarme Cris. Hoy tengo 60 y tantos años, el pelo ya está más blanco que castaño, y el cuerpo ya siente el peso de cada otoño que ha pasado. Pero, en aquella época, cuando todo comenzó, yo era una niña, recién salida de casa de mis padres, llena de sueños tontos y con la piel suave que solo los 20 años dan. Yo vivía en Valencia, en un barrio tranquilo, donde el olor a café recién hecho por la mañana se mezclaba con el rocío que se secaba en el asfalto. Mi vida era simple. Trabajaba en una tienda de telas, pasaba el día sintiendo la textura de la seda, del lino, del algodón crudo. Amaba esa tienda. Era un lugar de promesas, de vestidos que se confeccionarían, de ajuares que se montarían. Y fue allí, en medio de pilas de terciopelo azul marino, donde apareció José. José era un espectáculo. No había otra palabra. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa que parecía haber sido diseñada para desarmar a cualquier mujer. No era cliente, no. Era el hijo del dueño de la tienda, recién graduado en ingeniería, que venía a supervisar el negocio familiar antes de asumir sus propios proyectos. Cuando él entraba, el aire cambiaba. Las otras dependientas dejaban de hablar. Y yo me quedaba muda, sintiendo el calor me subía del estómago hasta el cuello. Él tenía ese olor caro, de jabón importado y un toque de pino que nunca supe de dónde venía. Fuimos novios muy rápido. 1 año de paseos en coche, cenas en las que me hacía reír hasta que me dolía la tripa, y promesas de un futuro en el que ya no tendría que preocuparme por nada. José era el puerto seguro que ni siquiera sabía que estaba buscando. Yo era tonta, ingenua. Veía el amor como en las películas. Él me salvaría y viviríamos felices para siempre. Cuando me pidió matrimonio, frente a aquella iglesia antigua, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de naranja y morado, mi corazón casi estalló. Era mi sueño haciéndose realidad. Nos casamos 6 meses después. La fiesta fue preciosa. Fuimos a la costa para la luna de miel. Aquellos primeros días fueron perfectos, llenos de arena, sol y una intimidad que yo nunca había conocido. Me sentía por fin mujer, completa. La casa que José compró para nosotros era maravillosa, grande, con patio, y su toque estaba en todas partes, muebles pesados de madera oscura, libros en estanterías altas. Era un verdadero hogar. Pero la perfección duró lo mismo que la luna de miel. Volvimos a Zaragoza, y la rutina nos engulló. José empezó a trabajar demasiado. Y lo peor, empezó a distanciarse. La primera semana de vuelta, intenté reavivar la llama. Me puse un camisón, nuevo, perfume, preparé una cena esmerada. Cuando llegó, me dio un beso en la frente, dijo que estaba cansado y se fue directo a la ducha. «Mañana, mi amor, hoy tengo la cabeza a 1000», me decía. Lo acepté. Es normal, pensé. La presión del trabajo, pero el mañana nunca llegaba. Los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses. Nuestra cama de matrimonio, que era enorme y prometía confort, se transformó en un desierto helado. Yo dormía en el borde, encogida, sintiendo el peso, de la sábana de algodón grueso,
mientras José permanecía girado hacia el otro lado, respirando hondo, en una quietud que me parecía forzada. Intentaba, juro que intentaba. Yo preguntaba, ¿estás bien, José? ¿Hice algo mal? Él se giraba, me dedicaba una sonrisa sin calidez y decía, claro que no, Chris. Eres perfecta. Solo estoy exhausto. La obra me está matando. Y entonces venía la parte más cruel, la duda que me carcomía. Yo me miraba en el espejo. Con 20 años, no era fea. Mi cuerpo todavía era firme, cuidaba de mi piel. ¿Acaso no era suficiente? ¿Sería que lo que él quería no era lo que yo tenía para ofrecer? Sentía que el pecho se me encogía, un dolor físico de rechazo que era peor que cualquier pelea. Lo peor era el contraste. En público éramos la pareja perfecta. José me besaba la mano, abría la puerta del coche, hablaba de cómo yo era la luz de su vida. Nadie sospechaba del hielo que existía entre nosotros, entre esas 4 paredes. Y, entonces, apareció el sótano. La casa tenía un sótano grande, antiguo, que estaba debajo del salón. La entrada era discreta, una puerta de madera pesada, casi escondida detrás de la despensa. Yo sabía que existía, pero nunca había bajado allí. Era un lugar de cosas viejas, de moho, con olor a tierra húmeda. Cuando nos mudamos, José mandó limpiarlo, pero hizo hincapié en poner un cerrojo nuevo y una llave que nunca dejaba fuera de su bolsillo. Empecé a notar que, religiosamente, todos los días, cuando llegaba del trabajo, antes siquiera de ducharse o saludarme correctamente, hacía lo mismo. Cogía la llave, abría la puerta del sótano y bajaba. El sonido de la puerta al cerrarse, el ruido seco del cerrojo siendo echado por el lado de dentro. Aquello se convirtió en la banda sonora de mi agonía. Se quedaba ahí abajo durante horas. A veces, media hora, a veces, 2 o 3. Yo me quedaba en la cocina, lavando los platos, o en el salón, fingiendo leer, pero con los oídos pegados al suelo. ¿Qué hacía allí? Al principio, pensaba, es su trabajo. Es ingeniero. Quizás está guardando planos, quizás sea un refugio para pensar. Pero lo que me perturbaba era la manera en que regresaba. Cuando José subía del sótano, siempre estaba diferente. No era el olor del sudor de un trabajador. Era un olor extraño, metálico, mezclado con aquel aroma a pino que yo notaba desde que lo conocí. Él venía con las manos limpias, pero con una tensión en los hombros, como si acabara de librar una batalla. Y era después de subir del sótano, y solo después de eso, que se volvía aún más distante. Si yo intentaba una aproximación física después de que volvía, él daba un paso hacia atrás. Estoy muerto, Chris. Necesito dormir. El sótano se convirtió en nuestro tercer elemento en el matrimonio. Era un muro invisible, pero palpable. Yo veía la puerta oscura y sentía rabia. Sentía celos de aquel lugar que robaba la energía y la atención de mi marido. Una noche, no aguanté más. Llevábamos casados poco más de un año, y yo estaba hambrienta de afecto, no solo de deseo, sino de un abrazo fuerte, de sentir que yo era su prioridad. Él bajó al sótano alrededor de las 7 de la tarde. Yo esperé. La casa estaba en silencio. La cena en la mesa se enfriaba. A las 9 de la noche subió. Yo estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas, José?, pregunté, con la voz quebrada. Intenté parecer fuerte, pero sentí que estaba a punto de llorar. Él suspiró, sacando la llave del bolsillo, un gesto que me era tan familiar como el olor a café. En el sótano, Chris, lo sabes. Lo sé. ¿Pero qué haces ahí abajo, José? Soy tu esposa. ¿No tengo derecho a saber qué te consume tanto que apenas puedes mirarme? Él se acercó, y por un momento mi corazón se aceleró, pensando que finalmente me abrazaría, que confesaría un estrés, una preocupación. Pero solo puso las manos sobre mis hombros, apartándome delicadamente. Es trabajo, mi amor. Cosas que no puedo, que no quiero preocuparte. Es mi refugio.
Necesito mi espacio. ¿No confías en mí? La última frase, dicha con aquel tono de mártir de quien está siendo injusticiado, me desarmó. La confianza era el pilar. Si yo decía que no confiaba, estaría echando por la borda todo lo que teníamos. Me mordí el labio. Las lágrimas corrían cálidas. Confío en ti, José, susurré. Pero, ¿por qué nunca me tocas? ¿Por qué me siento tan sola? Estamos casados. Él se apartó. Sus ojos evitaban los míos, y me dio la excusa que me destrozó por dentro. Porque te respeto demasiado, Cristina. Estoy exhausto. No quiero darte la mitad de lo que mereces. Mereces lo mejor de mí. Cuando resuelva este problema del trabajo, todo volverá a la normalidad. Ten paciencia. Paciencia. Esa palabra me desgarraba. Tenía que tener paciencia mientras él descendía a ese agujero oscuro, volvía helado y me negaba el calor. Esa noche fui a la cama y lloré en silencio, hundida en la almohada para ahogar el sonido. El vacío a mi lado era ensordecedor, y fue allí, en el fondo de mi miseria, donde la desconfianza dejó de ser una pulga detrás de la oreja y se convirtió en una certeza sombría. José me estaba escondiendo algo monstruoso, y ese secreto no era una aventura con otra mujer. Era algo mucho más extraño, algo que vivía y respiraba en aquel sótano. Decidí. Necesitaba ver lo que había allí abajo. Necesitaba esa llave. Y ya no iba a esperar a que la paciencia me matara. Yo tenía la llave, pero no era la llave de la puerta principal. Era la llave del sótano, y se convirtió en la llave de mi obsesión, la excusa de él. Te respeto demasiado. Ya no era un bálsamo, era sal en la herida. El respeto para José era sinónimo de distancia. Prefería verme como una estatua de porcelana, intocable y admirable de lejos, a verme como una mujer de carne y hueso, con necesidades y un fuego que él se obstinaba en apagar. Yo me sentía marchitar, como una flor olvidada en el jarrón, mientras él bajaba al sótano y regresaba, revigorizado de alguna forma oscura, pero frío conmigo. La decisión de tomar esa llave fue el punto de inflexión en mi vida. Ya no estaba tratando de salvar el matrimonio. Estaba tratando de salvarme a mí misma. Misma locura. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que fuera más fácil de entender que el vacío que él me ofrecía. José, a pesar de toda su meticulosidad con el sótano, era predecible en sus hábitos personales. Colgaba los pantalones de vestir en el perchero, pero siempre dejaba la llave del sótano en el bolsillo de los vaqueros que usaba para conducir o, si estaba cansado, en el pantalón que simplemente tiraba sobre el sillón antes de ducharse. Aquella noche, después de nuestra última discusión sobre paciencia, apenas pude dormir. No era la rabia lo que me mantenía despierta, era la adrenalina. Estaba planeando un robo, y el objeto del hurto era el secreto de mi marido. Esperé. El silencio de la casa era opresivo, amplificado por el sonido del aire acondicionado y, sobre todo, por el ronquido rítmico y profundo de José. Dormía como un tronco, lo cual era un alivio y al mismo tiempo un insulto. Él podía permitirse el sueño de los justos, mientras yo estaba allí, hirviendo. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana cuando me deslicé fuera de la cama. El suelo de madera bajo mis pies estaba glacial. Me movía como una sombra, cada músculo tenso, esperando que un crujido, un suspiro más alto, delatara mi traición. No encendí la luz. La oscuridad era mi cómplice. Sus pantalones estaban tirados sobre el sillón de lectura, un montón informe de tela gris. Extendí la mano, con el temblor nervioso en las puntas de mis dedos. El tejido vaquero era áspero, frío. Metí la mano en el bolsillo derecho. Allí estaba. No era solo una llave común. Era una pieza de metal robusta, pesada, con un acabado antiguo de latón. Al tocarla, sentí un choque eléctrico recorrer mi brazo. No era solo metal. Era un objeto cargado con la energía de todos los secretos que había estado guardando.
El olor metálico y a pino que José traía del sótano estaba impregnado en ella, débil, pero inconfundible. La saqué despacio, deslizándola fuera del bolsillo. El clink minúsculo del metal golpeando la tela pareció, para mí, el sonido de una campana tocando en la catedral. Me paralicé, mirando la silueta de José en la cama, pero él no se movió. Respirando hondo, guardé la llave en el bolsillo de mi pijama y volví a la cama. Tumbarme a su lado, con su llave rozando mi piel, era una tortura silenciosa. No podía cerrar los ojos. Estaba casada con un hombre que dormía tranquilamente mientras yo llevaba la llave de su traición en mi ropa. El día siguiente fue insoportable. Actué con una calma forzada, preparando el café, hablando del tiempo, preguntando sobre el trabajo. José estaba ligeramente irritado. ¿Viste mi llave, Chris? La del sótano. Creía que estaba en el pantalón de ayer. Mi corazón dio un triple vuelco. Yo estaba sentada a la mesa, tomando mi café, y tuve que forzar una sonrisa relajada. ¿Qué llave, José? Yo no he tocado tus pantalones. Se te habrá caído. No te preocupes, debe de estar por ahí. Él refunfuñó, revolviendo el sofá y mirando bajo el sillón. Estaba tenso, pero no histérico, lo que me dio una pista. No la necesitaba inmediatamente. Se habrá caído en el coche. Lo buscaré a la hora del almuerzo. Es importante, Cristina. Lo sé, cariño, dije, la mentira quemándome la garganta. Tan pronto como la puerta se cerró y oí el motor del coche alejarse por la calle, la calma se rompió. Sentí un temblor incontrolable. Era ahora. Corrí a la habitación, agarré la llave y la sujeté con fuerza. Estaba fría. Miré la puerta del sótano, que estaba en la esquina del lavadero, disimulada como un armario empotrado. Una puerta de madera maciza, pintada de un gris oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. No pensé más. Si me detenía a pensar, el miedo me paralizaría. Llegué a la puerta. Mis manos estaban sudadas y me costó encajar la llave en la cerradura antigua. El metal frío encontró el agujero y giré. El sonido del mecanismo al desbloquearse fue alto, un ruido de engranajes oxidados que pareció resonar por toda la casa vacía. El cerrojo se soltó y yo empujé la puerta. El olor me golpeó primero. No era solo moho o tierra húmeda, aunque esos aromas estuvieran presentes. Era una mezcla potente y discordante. Estaba el fuerte olor a pino, sí, pero mezclado con algo químico, casi como barniz o disolvente, y por debajo de todo, aquel olor metálico que ahora me daba cuenta de que no era de chatarra, sino de algo que recordaba sangre, un olor a cobre oxidado y algo podrido. El aire que salió del sótano no solo estaba frío, estaba pesado, denso. Era como si la presión atmosférica allí abajo fuera diferente, abrumadora. Encendí la luz. Era una bombilla única, colgada de un cable, que se balanceaba ligeramente, proyectando sombras largas y fantasmagóricas sobre las paredes de cemento crudo. El sótano era más grande de lo que imaginaba. No era solo un pequeño cuarto de depósito. Era un espacio amplio, dividido en dos secciones. La primera parte era lo que se esperaría de un sótano: cajas viejas, telarañas, herramientas de jardín. Pero la segunda sección era el santuario de José. Había un largo banco de trabajo, cubierto por paños y herramientas organizadas con una precisión quirúrgica. Al lado, estanterías repletas de frascos de vidrio, líquidos de colores, y lo que parecían ser pequeños trozos de madera y resina. Caminé hacia adentro, mis zapatos crujiendo sobre el cemento salpicado de polvo fino. Podía sentir el frío subiendo por mis piernas, pero la curiosidad era un fuego que me impedía retroceder. Todo estaba extrañamente limpio. No había desorden. Había propósito. Me acerqué al banco de trabajo. Había un cuadernillo de tapa negra abierto. Dudé por un momento. ¿Leer el diario de mi marido? Pero la moralidad
Ya había sido arrojada por la ventana cuando robé la llave. Las páginas estaban llenas de caligrafía apretada y dibujos técnicos. No eran diagramas de ingeniería. Eran bocetos complejos, detallados, de anatomía. Manos, músculos, huesos. Pero no parecían pertenecer a un libro de medicina. Eran dibujos de piezas siendo ensambladas, de articulaciones que encajaban en ranuras de madera. Pasé la página. Había una lista de compras: barniz de pino, resina epoxi, pintura al óleo color piel, cable de acero fino, ojos de cristal, azul celeste. Me quedé sin aire. Ojos de cristal. Miré los botes en la estantería. Eran pinturas al óleo, rojos profundos, azules intensos y una vasta gama de tonos de piel, desde el melocotón hasta el bronce. José no estaba construyendo muebles. Estaba construyendo algo que imitaba la vida. Mi respiración se volvió superficial. Estaba mareada. Aquel olor metálico mezclado con pino ahora tenía sentido. Estaba trabajando con materiales orgánicos y químicos. Detrás del banco de trabajo había un biombo alto, hecho de madera contrachapada, que ocultaba lo que parecía ser el centro de toda la operación. El aire detrás de aquel biombo parecía aún más denso, casi vibrante. Me arrastré hasta allí, mis manos temblando tanto que apenas pude agarrar el borde del biombo. Podía oír el sonido de mi propia pulsación en mis oídos. Sabía que, una vez que mirase detrás de aquel biombo, mi vida conyugal, mi idea de José, todo quedaría irrevocablemente destruido. Pero no podía parar. El sótano me había engullido. Empujé el biombo. Lo que había allí era grande. Era una estructura, alta como una persona, y estaba cubierta por una lona gris oscuro, de esas usadas en camiones. La lona estaba suelta, y podía distinguir la forma subyacente. Era la forma de un cuerpo. No de un maniquí recto y sin vida, sino de un cuerpo con curvas, con la cabeza inclinada hacia un lado, en una pose de espera. Me acerqué, la punta de mis dedos rozando la lona áspera. La tela estaba ligeramente húmeda. Tiré de la lona, despacio. Lo que se reveló no era un muñeco de madera inacabado. Era una mujer. No era de carne y hueso, pero parecía tener vida. Estaba hecha de madera y resina, pulida y pintada con un realismo impactante. Su largo cabello oscuro caía sobre hombros, perfectamente esculpidos. Los ojos de cristal azul celeste que él había detallado parecían mirarme con una profunda melancolía. Ella estaba en una pose de descanso, sentada en un taburete alto, con una de las manos extendida. En ese momento, entendí la ausencia, el olor, el distanciamiento. José no me estaba engañando con una mujer. Estaba reemplazándome por una. Me arrodillé en el suelo frío, sintiendo cómo el cemento raspaba mis medias. Estaba mirando a mi rival, y ella era de madera. Pero la conmoción más grande vino cuando mis ojos se acostumbraron a la figura. La mujer de madera no era genérica, no era una idealización abstracta. Tenía mi rostro, no exactamente el mío, sino mi rostro de hace 10 años, cuando conocí a José. Los labios, la curva del cuello, la forma de los ojos. Era yo, joven, vibrante y silenciosa, y estaba desnuda. Me atraganté. Las lágrimas vinieron no de tristeza, sino de una gélida repulsa. Él no me tocaba porque estaba ocupado, construyendo una versión perfecta y quieta de mí, una versión que no pedía afecto, que no cuestionaba el sótano, que no envejecía. Me forcé a tocar su pierna. La madera era lisa, increíblemente pulida y fría, tan fría como José había sido conmigo durante meses. Y entonces lo vi. En la muñeca derecha de la figura, cerca de la mano extendida, había un pequeño corte, una grieta en la madera, que él no había logrado cubrir con barniz. Y de aquella grieta escurría una pequeña mancha, oscura y viscosa. No era pintura, no era resina, era sangre, y allí,
Al lado del taburete donde la réplica de mí misma estaba sentada, había una jeringa y un pequeño bisturí, ambos meticulosamente limpios y guardados en una caja de metal. José no solo estaba construyendo una muñeca, estaba alimentándola. O tal vez estaba haciendo ajustes que exigían más que pintura. Me levanté tambaleándome, el olor a pino y cobre ahora insoportable. Miré a la mujer de madera y ella parecía sonreír, victoriosa en su silencio perfecto. No sabía lo que él estaba haciendo. No sabía si estaba usando mi propia sangre o si estaba usando algo, de otro lugar, para darle aquella inquietante apariencia de vida. El pavor me impulsó. Necesitaba salir de allí, cerrar la puerta y fingir que nunca lo había visto. Pero no pude. Mi mano, todavía temblorosa, alcanzó la encimera y agarró el único objeto que parecía fuera de lugar en medio de pinturas y herramientas. Un teléfono móvil, antiguo, un modelo que José ya no usaba, escondido bajo un paño de pulido. Lo tomé. Estaba encendido, y la pantalla estaba abierta en una aplicación de mensajería. No tuve que leer mucho. Era una conversación reciente, fechada anoche, mientras yo estaba en la sala esperándolo. El remitente era Fabio, mi hermano. El mensaje decía: José, ¿qué vas a hacer con la Cristina de madera cuando la Rosalía de verdad vuelva a hablar? Necesitas terminar lo que empezaste. Rosalía. ¿Quién era? ¿Rosalía? ¿Y por qué mi marido estaba construyendo dos mujeres? Sentí cómo la bilis me subía por la garganta. Necesitaba aire. Solté el móvil, cerré el biombo con un empujón violento y corrí hacia la puerta, cerrándola y echando de nuevo el cerrojo. El sonido del cerrojo, al caer en su sitio, me trajo de vuelta a la realidad, pero la realidad era ahora mucho más aterradora que la fantasía. Estaba fuera del sótano, pero el olor seguía pegado a mí. Corrí al baño, me lavé las manos, frenéticamente, tratando de quitarme el olor a pino, a cobre, a mentira. José no me tocaba porque estaba ocupado tocando la versión perfecta y silenciosa de mí misma, y quizás la versión de una tal Rosalía. Me senté en la cama, jadeando, mirando al techo. Tenía la llave de vuelta en mi pijama, y tenía un secreto que pesaba más que todo el cemento del sótano. No podía confrontarlo, aún no. Necesitaba saber quién era Rosalía y qué había empezado José. Tenía la llave. Ahora necesitaba un plan. Uno que ya no involucrara la paciencia. Involucraría venganza y quizás un poco de locura. Me sentí invadida, violada, no por un amante, sino por un artesano de obsesiones. Y su obra maestra era yo misma. Me senté en el borde de la cama, y el ruido de mi respiración era demasiado fuerte, rasgando el silencio de la casa que antes creía conocer. La llave estaba caliente en mi mano cerrada, sudando. Intenté calmarme, cerrar los ojos, pero todo lo que veía era la sonrisa muda y victoriosa de aquella cosa de madera, y aquel minúsculo hilo viscoso de sangre en la muñeca de ella. Sangre, jeringa, bisturí. José no era un artesano aficionado. Era un cirujano de obsesiones, y el móvil. Ese móvil viejo, escondido como una prueba incriminatoria. El mensaje de Fabián, su hermano. José, ¿qué vas a hacer con la Cristina de madera cuando la Rosana de verdad vuelva a hablar? Yo me llamo María, pero para José, en la juventud, yo era Cristina, la mujer que conoció, la versión esculpida que él quería preservar. La muñeca era Cristina. ¿Y Rosana? ¿La Rosana de verdad? Me llevé las manos a la cabeza. Mi intuición, esa brújula interna que uno aprende a ignorar cuando ama demasiado, estaba gritando como una sirena de incendios. No era solo una traición, no era solo un fetiche macabro, era algo criminal, algo que involucraba a más de una víctima y algo que José estaba desesperado por terminar. Me levanté y caminé por la casa, sintiendo el suelo de madera fría bajo mis pies descalzos. Necesitaba deshacerme del olor del sótano. El olor a pino parecía haberse infiltrado en mi piel, mezclado con el cobre metálico de la sangre.
Me di una ducha rápida, frotándome con jabón hasta que la piel me quedó roja e irritada. Pero el olor estaba en mi cabeza. Miré el reloj. José debía estar volviendo pronto del trabajo, pero hoy había avisado que haría horas extra. Eso me daba tiempo, pero no el suficiente para un plan elaborado. No lloré. Las lágrimas, descubrí, exigen un mínimo de esperanza para fluir. Lo que sentía era sequedad en los ojos y la garganta, un tipo de terror que solidifica el cuerpo. Necesitaba actuar, no derrumbarme. El primer paso era asegurarme de que el móvil estuviera a salvo. Volví al sótano. Abrir la puerta esta vez fue más fácil. El miedo había dado paso a una necesidad urgente de evidencia. Bajé los escalones rápidamente, ignorando el aire pesado. El móvil. Lo tomé de nuevo, observando. La pantalla. José había sido descuidado, quizás demasiado confiado en mi pasividad. Busqué el número de Fabio y lo guardé discretamente en mi propio teléfono. Volví a la conversación. Había más. Fabio, no puedes mantener el cuerpo de ella allí para siempre. La Rosilene de madera no te responde, José. Y la Rosilene, de verdad, está casi volviendo. Cuerpo. La palabra me golpeó como un impacto físico. Me encorvé, apoyando las manos en las rodillas, tratando de respirar a pesar del olor a serrín. No era solo una muñeca, era un reemplazo, un disfraz o, peor aún, un receptáculo. Y si Rosilene estaba volviendo, ¿qué le había hecho exactamente José para que dejara de hablar? Y la Cristina de madera, ese era mi sustituto, mi versión que él había intentado construir mientras el original, María, estaba allí, languideciendo por falta de afecto. Salí del sótano, cerré la puerta y la aseguré con un clic seco. Esta vez guardé la llave en un lugar diferente. No en el pijama, sino dentro de la funda de mi almohada. Tenía que estar lista para su llegada. Tenía que ser María, la esposa cansada, pero sumisa. Unos minutos después, oí la llave girar en la cerradura de la puerta principal. Mi corazón se disparó, pero respiré hondo, forzando una expresión neutra en mi rostro. María, llegué antes. El trabajo de hoy fue intenso, dijo él, entrando en la cocina. Parecía normal. El traje arrugado, un ligero sudor en la frente, el olor familiar a desinfectante. Hospitalario, trabajaba como técnico de mantenimiento en un laboratorio. Pero ya no lo veía como mi marido. Lo veía como un depredador que acababa de limpiarse las garras. ¿Intenso, cariño? Siéntate. Preparé un café. Pareces agotado. Mi voz salió extrañamente tranquila, un susurro de seda que no sabía que poseía. Él se sentó a la mesa, quitándose los zapatos y masajeándose los pies. Yo lo observé mientras servía el café. Sus brazos, fuertes, los mismos brazos que nunca me abrazaban. Por la noche eran las herramientas que habían esculpido a mi rival y quizás silenciado a Rosalía. ¿Has estado haciendo muchas cosas ahí abajo, José? Casi no te veo. Arriesgué, manteniendo el tono de quien hace una pregunta casual sobre el tiempo. Dio un sorbo al café y por un instante sus ojos se encontraron con los míos. No había culpa, había cautela. Ah, María, es solo el trabajo. Esos proyectos de carpintería. ¿Sabes cómo es? Un hombre necesita un hobby para desestresarse. Sonrió, una sonrisa vacía que no alcanzaba sus ojos. Un hobby que te consume tanto que no tienes tiempo para el resto. Esperé, mi cuerpo tenso. Estaba esperando que se disculpara, que me explicara el sótano, que me dijera que estaba imaginando cosas. El resto es importante, María, lo sé. Solo necesito terminar esta fase. Es un proyecto grande, complejo. Pronto tendré más tiempo para nosotros, lo prometo. Complejo, repetí, saboreando la palabra. ¿Involucra mucho? ¿Material? ¿Algún tipo de madera especial? Él frunció los labios. Yo había llegado demasiado cerca. Sí, pino, principalmente.
pero es un proyecto que exige mucha precisión, mucha paciencia y mucha dedicación. Estaba hablando sobre la Cristina de madera. Estaba hablando sobre mí. Desvié la mirada hacia mi mano, fingiendo remover el azúcar. Pensé haber notado un olor extraño hoy, cuando bajaste a ducharte. Algo metálico. El aire en la cocina cambió. José dejó de beber café. Stellar. Músculo de su mandíbula tembló. ¿Metálico? Debe ser el olor del laboratorio. Usan mucho cobre en los equipos. No te preocupes por eso, María. Es solo suciedad de trabajo. Claro, querido, mugre de trabajo. Terminó el café en silencio. La tensión era palpable, densa como el barniz que él utilizaba. Se levantó, me dio un beso rápido en la frente, frío y superficial, y dijo que iba a dormir. Estoy muerto, María. No me despiertes, a menos que la casa esté ardiendo. Puedes estar tranquila, José. Te garantizo que nada va a quemarse hoy. Subió las escaleras. Esperé, inmóvil, escuchando cada paso, el crujido del suelo de madera, el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose. Solo cuando escuché su ronquido pesado y rítmico, un sonido que antes me confortaba y ahora me repugnaba, me permití respirar de nuevo. Corrí a mi cuarto de costura, el único lugar donde podía llorar sin que el sonido llegara al dormitorio principal. Me encorvé sobre la antigua máquina, Singer y, finalmente, las lágrimas vinieron. No eran lágrimas de tristeza conyugal, sino de puro luto. Estaba de luto por la María que había muerto por negligencia, y por Cristina, la versión de madera que él había creado para llenar el vacío. Lloré por Rosana, quienquiera que fuera, y por el horror que apenas podía empezar a imaginar. José no era un hombre que compraba muñecas sexuales. José era un hombre que fabricaba su propia esposa ideal y probablemente escondía el cuerpo de C, la mujer a la que había silenciado. El bisturí, la sangre, la mención de Fabio sobre el cuerpo, todo encajaba en un cuadro de psicopatía meticulosa. No podía llamar a la policía. No todavía. No tenía pruebas concretas, solo un móvil que él podría decir que era mío y un biombo en el sótano que podría esconder en minutos. Si lo confrontaba ahora, él me haría parecer la esposa celosa e histérica que inventaba historias sobre carpintería y sangre. Necesitaba más. Necesitaba saber dónde estaba Rosana y por qué estaba intentando hacerla volver a hablar. Y crucialmente, necesitaba entender la conexión de la sangre con la madera. La Cristina de madera era mi retrato más joven. Había intentado congelar en el tiempo. Pero el toque de sangre, eso no era arte. Era un ritual, un intento enfermizo de dar vida. Me recompuse, secándome la cara con el borde de mi pijama. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba fría, afilada. El objetivo ahora era Fabio, el hermano de José, el que sabía demasiado. Volví a mi teléfono, donde había guardado el número de Fabio. No podía llamar. José se daría cuenta. Necesitaba un plan que me diera acceso a él sin levantar sospechas. Recordé algo. José tenía una antigua clínica dental que heredó de su padre en el centro de la ciudad, que usaba como almacén. Fabio, a veces, iba allí a ayudarle con la limpieza. Era un lugar neutral. No podía esperar. Cada hora que Rosilín estaba donde quiera que estuviese, era una hora, más de ventaja para José. Tomé mi móvil y escribí un mensaje de texto. No para Fabio, sino para el número de José en el móvil viejo. Necesitaba un cebo. El mensaje era corto. Fabio, necesito la llave del almacén mañana. El material de pino nuevo ha llegado y necesito guardar las cajas. No se lo digas a María. Cuota. Envié el mensaje al número que estaba en la conversación del sótano. Ahora tenía que esperar. Esperar que Fabio, al despertarse, viera el mensaje y, creyendo que era José, me respondiera con la información que necesitaba para encontrarlo o, peor aún, para que él fuese al almacén. Me acosté en la cama, pero no dormí.
Me quedé allí, sintiendo el peso de la llave bajo mi cabeza, escuchando el ronquido del hombre al que había amado y que ahora era un extraño que construía mujeres en un sótano oscuro. El miedo seguía allí, pero se mezclaba con una determinación de hierro. Yo no sería la Cristina de madera. Yo sería María, e iba a desmantelar su obra maestra, pieza por pieza, hasta que el secreto de Rosilín y la verdad sobre la sangre salieran a la luz. Tenía la llave del sótano y ahora estaba a punto de tener la llave del crimen. Era hora de dejar de ser la esposa y empezar a ser la investigadora. ¿Y la jueza? Yo no logré pegar ojo. Era como si me hubieran inyectado un veneno frío, que me mantenía alerta, los nervios tensos como cuerdas de violín. Pasé la noche mirando el techo, oyendo el ronquido de José, que ahora no parecía un signo de descanso, sino la respiración lenta y satisfecha de una fiera que acababa de alimentarse. La llave del sótano estaba bajo mi almohada, el metal presionando mi sien, un recordatorio constante de lo que necesitaba hacer. Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas, un gris sucio de mañana de invierno, tomé el móvil viejo y lo encendí. Mis manos temblaban tanto que necesité apoyar el aparato en la mesita de noche. Había una respuesta. Fabio había caído en la trampa. Su mensaje era seco, sin saludo, exactamente como José se comunicaría con él. La llave está bajo la alfombra de la puerta lateral, 8:30 No puedo demorarme. Tengo que ir al centro de salud después. El centro de salud era la vieja consulta dental, el almacén. Miré el reloj. 7:08. Tenía tiempo, pero no mucho. Me levanté despacio, me puse una sudadera vieja y bajé. Hice un café fuerte, el olor a polvo quemado llenando la cocina, intentando enmascarar el olor a miedo que sentía exhalar de mí. José seguía roncando. Dejé una nota en el frigorífico, fingiendo normalidad. Fui al mercado a buscar la fruta que faltaba. Vuelvo pronto. Beso. Tomé mi bolso, puse la llave del sótano en el bolsillo interior y salí. La calle estaba silenciosa, el aire cortante y húmedo. Caminé hasta la parada de autobús, sintiéndome una espía en mi propia vida. Necesitaba a Fabio. Él era la fisura en la armadura de José. Llegué al centro de la ciudad. La consulta de José estaba en un edificio antiguo, decadente, oliendo a moho y a desinfectante caducado. La puerta lateral, donde estaba el almacén, daba a un callejón estrecho y sucio, donde el sol nunca daba. Me escondí detrás de un contenedor de basura, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Fabio lo oiría antes de verme. Puntualmente, Fabio apareció. Llevaba solo una camiseta, pese al frío, y se veía abatido, con profundas ojeras. Él tanteó bajo la estera de fibra de coco, y tal como indicaba el mensaje, tomó la llave y la metió en la cerradura. Apenas tuvo tiempo de abrir antes de que yo saliera de entre las sombras. «Fernando, qué suerte encontrarte». Dio un respingo, el susto lo paralizó. La llave cayó al suelo de cemento y se quedó pálido, blanco como la cal de las paredes desconchadas. «María, ¿qué haces aquí? Creí que estabas en el mercado». Lo estaba. Pero por pura casualidad vi tu coche y recordé que necesitaba hablar contigo. Es por José. Tragó saliva, mirando nerviosamente hacia la calle. José está durmiendo, ¿no? Él no sabe que estás aquí. No, no sabe nada. Y es mejor que siga así. Fernando, entra al almacén. Necesitamos conversar sobre el pino nuevo. Usé la frase clave y vi cómo su rostro se desmoronaba. Su pánico era casi palpable. Abrió la puerta y entramos en el almacén. El lugar era claustrofóbico, abarrotado de cajas polvorientas de antiguos equipos dentales y un fuerte olor a productos químicos latentes. ¿Qué tontería es esa? ¿María? No hay ningún pino nuevo. Solo vine a guardar el material que José me pidió que llevara al sótano esta tarde. Me llamó de madrugada. No, Fernando. Él no te llamó. Yo le envié el mensaje.
Usé el móvil que él utiliza para hablar contigo sobre el sótano. El móvil que él esconde. El aire abandonó los pulmones de Fernando. Se tambaleó, apoyándose en una pila de radiografías antiguas. Lo sabes. Sabes lo del sótano. Sé que mi marido está construyendo una réplica mía, llamada Cristina. Sé que está usando materiales que no son madera, y sé que el nombre Rosalía está implicado. Vi la sangre, Fernando. Vi los bisturíes. Mis palabras salieron de mí afiladas como las herramientas de José. Ya no estaba suplicando, estaba exigiendo la verdad. Fernando rompió a llorar. No era un llanto ruidoso, sino un gemido contenido, de puro desesperación. Tú no lo entiendes, María. Nunca lo entenderías. Mi hermano, él está enfermo. Hace años, desde que te conoció, te idealizó de una manera con la que nadie podría vivir. Idealizar es una cosa. Construir una esposa de madera y usar sangre es otra completamente distinta. ¿Qué le hizo a Rosalía? ¿Está viva? Fabio negó con la cabeza frenéticamente. No, no, María. Rosalía, ella murió hace mucho tiempo. Fue un accidente horrible, una tragedia, antes de que os casarais. Era una novia de la infancia suya. Nunca lo superó. Ella era frágil, delicada, y él siempre dijo que el mundo la había destrozado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué tiene eso que ver con el sótano? No estaba construyendo solo una muñeca, María. Estaba intentando hacer lo que no pudo hacer por Rosalía. Estaba intentando reparar su memoria a través de ti. Cogió fotos tuyas de hace años. ¿Recuerdas cuando estabas más delgada, más moldeable? Dijo que iba a construir a la esposa perfecta, la que nunca lo abandonaría, que nunca envejecería, que nunca se pondría enferma. ¿Y la sangre? Mi voz era un susurro ronco. Apenas podía oírme a mí misma por encima del ruido de mi propio temblor. Fabio dudó, mirando al suelo. Eso no lo sé bien. Él me pedía cosas, telas especiales, fijadores, pero me dijo que necesitaba una base orgánica, para que la madera absorbiera el alma. Estaba obsesionado con la idea de dar vida a María. Leía libros viejos, extraños, sobre alquimia y preservación. Me dijo que la sangre era para restaurar el habla, para darle la voz que Rosalía perdió en el accidente. El horror me golpeó como un puñetazo en el estómago. Rosalía no era la víctima, dentro del sótano, sino la musa macabra. Y José estaba intentando usar algo orgánico, algo humano, quizás su propia sangre, o la de Rosalía si hubiera guardado algo, para inyectar vida en mi copia de madera. Tú eres cómplice, Fabio. ¿Por qué tú? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté. Intenté detenerlo. Dije que era una locura, pero me amenazó. Dijo que si hablaba, me haría algo horrible. Es mi hermano, María. Lo quiero, pero me aterroriza. Yo solo le ayudo a mover cajas y a limpiar el desorden. Nunca toqué esa cosa. El miedo de Fabio era real, y me dio exactamente lo que necesitaba. La confirmación de que José estaba en una etapa avanzada de delirio psicótico y que Cristina no era solo un fetiche, sino un receptáculo para una obsesión enfermiza. Gracias, Fabio. Ahora tengo que ir a casa. Y vas a olvidar que me viste aquí. Si José te pregunta, dile que la llave está en su sitio y que le llevará su material por la tarde. Salí del almacén antes de que pudiera responder. El camino de vuelta a casa fue una niebla. No sentía mis piernas. Estaba vacía, pero determinada. Sabía que José estaba en el sótano ahora. Siempre dormía unas horas, pero luego bajaba a trabajar mientras yo creía que estaba en la carpintería. Entré en casa por la puerta de la cocina, sin hacer ruido. El silencio era opresivo. Miré el reloj. Las 9:45 de la mañana. Si ya se había despertado, estaría abajo. Me quité los zapatos, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Subí las escaleras,
pasando por el dormitorio principal para asegurarme de que no estuviera allí. La puerta estaba entornada. La cama estaba deshecha, pero vacía. Estaba allí. Estaba con ella. Bajé las escaleras hacia la sala de estar con la respiración superficial. Necesitaba ser rápida, precisa. Saqué la llave del bolsillo y me dirigí a la puerta de servicio que llevaba al sótano. La puerta era pesada, de roble macizo. El pestillo hizo un pequeño clic cuando giré la llave, un sonido que, en el silencio de la casa, pareció un disparo. El olor me golpeó al instante. Ya no era el olor a barniz y serrín. Era un olor químico, fuerte, a disolvente de limpieza. Y por debajo, algo dulce y empalagoso, metálico. El olor de la sangre que yo lo había sentido antes, pero ahora más intenso, como si hubiera sido renovado recientemente. Descendí los escalones de madera que crujieron bajo mi peso. Estaba en un túnel oscuro, iluminado solo por la luz tenue de mi móvil. «¿José?» llamé. Mi voz se quebró. Necesitaba saber dónde estaba. Ninguna respuesta. Solo el zumbido bajo de alguna máquina. El sótano era grande. El centro ocupado por un banco de trabajo desorganizado. Lijas, sierras, botellas de barniz y pinturas, y el biombo de lona que escondía el rincón más sombrío de la afición de José. Caminé lentamente, sintiendo el polvo y el moho bajo mis pies. Llegué al biombo, mi corazón latiendo una marcha fúnebre contra mis costillas. Mis manos sudaban. Ya no podía echarme atrás. Agarré el borde de la lona, mis dedos resbalando en el polvo grueso, y tiré. El biombo se desplomó contra el suelo con un golpe seco, revelando el escenario de su locura. Vi a Cristina. Estaba acostada sobre una mesa de trabajo cubierta por una sábana blanca, iluminada por una luz de LED fría. Era yo, pero yo, de 25 años. El cuerpo era de madera de pino pulida, lijada hasta la perfección, con curvas exactas, la cintura delgada, las piernas largas. Él la había vestido con el camisón de seda azul que José me regaló en nuestro primer aniversario, el mismo que había perdido años atrás. Su cabello era largo y castaño, implantado hebra por hebra, cayendo sobre la madera del hombro. El rostro era una escultura de una belleza perturbadora. Los ojos, de cristal, estaban abiertos, fijos en el techo, con una expresión de dulzura vacía que recordaba haber tenido antes de que la vida me endureciera. Toqué su brazo. La madera era fría y lisa, pero no parecía madera. La había tratado con tanta química, tanto barniz, que parecía piel. Pero la perfección se detenía allí. En el pecho de Cristina había una abertura, una incisión profunda y burda, como si hubiera intentado tallar un corazón en la madera. Y dentro de esa cavidad ya no había madera. Había una masa deforme, oscura, húmeda. Parecía tela. Había intentado implantar algo orgánico, algo con lo que él esperaba que la madera hablara. El olor dulce y metálico venía de allí, una podredumbre disimulada por disolventes. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas al suelo, sintiendo el frío cemento en mis muslos. «Rosalia», susurré. No era el cuerpo de Rosalia, sino lo que quedaba de su memoria, de su tragedia, siendo trasplantado a mi réplica. José no podía tocarme porque no quería a la María real, envejecida y compleja. Él quería a la María que era la Rosalia resucitada. Se casó conmigo para tener acceso al modelo que necesitaba para dar vida a su amor perdido. Estaba paralizada, mirando el rostro sereno de la muñeca, cuando oí un sonido detrás de mí. Un chasquido. No era el suelo. Era el sonido de una puerta cerrándose en el piso de arriba. José. Estaba viniendo. No tuve tiempo de levantarme. Simplemente me arrastré detrás de la mesa de trabajo, con mis ojos fijos en la puerta del sótano. Oí sus pesados pasos, bajando las escaleras. Silbaba una melodía alegre, la misma que silbaba cuando estaba concentrado en un trabajo de carpintería.
Llegó al fondo, se detuvo y miró a su alrededor. «Cristina, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué el biombo está en el suelo?» Vio el biombo. No me vio a mí. Caminó hacia la mesa de trabajo y vi cómo sus zapatos de cuero gastado se detenían a pocos metros de mí. Se inclinó sobre la figura de madera. «Ah, mi amor, estás tan hermosa hoy. Te he echado de menos, ya casi. Estás lista, mi pajarito. Solo falta una cosa, el toque final, el toque que te hará tan real como María lo era, antes de que se volviera tan decepcionante». Puso la mano en la cavidad abierta en el pecho de Cristina. Vi el brillo de algo húmedo en sus dedos. Le estaba hablando a la madera, estaba amando a la madera, y me llamó decepcionante. La rabia me dio una fuerza que el miedo me había robado. Me levanté. «¿Cómo me llamaste, José?» Se giró lentamente. Su expresión no era de sorpresa, sino de una calma gélida y resignada, como si hubiera estado esperando ese momento. Llevaba pantalones vaqueros y una camisa de franela con manchas de sangre seca en las mangas. «María, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no bajaras». «No soy sorda, José. Lo escuché. ¿Decepcionante? ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Y esta abominación es tu esposa ideal?» Señalé a Cristina. «No hables así de ella. Es perfecta. Ella nunca me desafía, nunca envejece, nunca me pregunta, ¿dónde he estado? No es como tú, que siempre estás quejándote de la vida. Dejaste de ser la María que amaba, María». «Dejé de ser la María que amabas porque dejaste de tocarme, José. Dejaste de verme. Me cambiaste por un maniquí de madera con una cavidad en el pecho». Grité, con las lágrimas de humillación cegándome. «¿Qué es esto, José? ¿Qué le pusiste dentro? ¿Es Rosalía?» Él sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa triste y demente. «Rosalía me dio la idea. Ella me mostró el camino. Pero esta es el alma que construí para ti, María. Te di una vida nueva. Y ni siquiera lo agradeces. Me diste una vida de mentiras. Me convertiste en una sombra. ¿Y crees que puedes salir impune de esto?» Di un paso hacia él. Él no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en los míos, pero parecía mirar a través de mí, hacia un punto distante. «No vas a entenderme, María. Nadie entiende jamás el amor verdadero. Pero ahora lo has arruinado todo. Has roto nuestro hogar, María». Levantó la mano. En ella sostenía el bisturí que yo había visto en el fregadero. El metal centelleó bajo la luz fría del LED. Supe en ese instante que el sótano no era solo el lugar de su trabajo. Era su tumba, y él no dudaría en enterrarme allí, junto a su decepcionante obra maestra. Sentí el olor a sangre fresca, el olor a polvo y el olor de mi propia muerte acercándose. Yo no era, y la esposa, yo era la siguiente pieza de su rompecabezas. El metal centelleó. No era solo un bisturí. Era la herramienta de un cirujano, afilada y precisa, hecha para abrir y separar. En ese momento, José no era mi marido. Él era el carnicero, y yo era la carne que necesitaba para rellenar lo que le faltaba a su obra. El olor a sangre fresca, que yo había confundido con el olor a pintura roja o a disolvente, ahora era innegable. Estaba en la camisa de franela, en la punta del bisturí, y quizás sentí un escalofrío horrible en aquella cavidad en el pecho de Cristina. «Me estás mirando como si fuera un monstruo, María», dijo él con la voz baja, casi un lamento. «Pero yo solo estoy corrigiendo un error. Te has vuelto tan dura, tan llena de preguntas». Rosilén, ella era liviana, ella era la razón por la que yo respiraba. Y tú me prometiste devolverme esa razón. Prometiste ser la María que yo merecía. Sentí el cemento helado bajo mis pies descalzos. No había dónde correr en aquel sótano estrecho. Estaba acorralada entre el banco de trabajo y la pared de bloques húmedos. Necesitaba segundos. La adrenalina comenzó a bombear, ya no el miedo paralizante, sino la furia limpia y fría de la supervivencia.
Tú no me amas, José, dije, manteniendo mi voz firme, pero baja. Necesitaba distraerlo, hacer que se centrara en su dolor, no en mi garganta. Tú amas un fantasma que has transformado en madera, y la María que merecías no existe. Ella nunca existió. Me utilizaste para intentar resucitar tu obsesión. Él dio un paso adelante, y el bisturí se levantó ligeramente. No me llames obsesionado, yo lo llamo amor. Un amor que tú nunca entenderías, porque te volviste decepcionante. Repitió la palabra y me golpeó como una bofetada física. En ese instante, lo vi. No era su rostro, sino su mano. Donde él había colocado el brazo de Cristina, lo que estaba preparando para hacer el toque final. Estaba usando algo que brillaba sobre el banco de trabajo, cerca de mi cabeza. Un cristal, un frasco de barniz pesado. Su decepción era mi liberación. Estaba tan concentrado en castigarme verbalmente, en explicarme cuán indigna era yo de su amor enfermizo, que se olvidó de mi instinto. No pensé, actué. Mis manos volaron hacia el frasco de barniz. Era pesado, casi lleno. En un movimiento brusco, me incliné, agarré el cristal y lo lancé con todas mis fuerzas contra el pecho de madera de Cristina. El sonido fue ensordecedor. El cristal se hizo añicos en cientos de pedazos y el espeso barniz se esparció por todo el torso de la muñeca, resbalando por sus facciones serenas, mezclándose con lo que sea que él hubiera colocado en la cavidad del pecho. José soltó un grito que no era de rabia, sino de dolor profundo, de pérdida absoluta. «No, mi obra, la has arruinado». La distracción era perfecta. Él giró el cuerpo hacia la muñeca, el bisturí cayendo por un instante a un lado. Ese instante era todo lo que yo necesitaba. Me tiré al suelo, rodando bajo la encimera, y me arrastré hacia el lado opuesto de la habitación, donde se encontraba la escalera. El olor a barniz y disolvente ahora era sofocante, mezclado con el olor metálico a sangre. Él se recuperó rápido. Estaba agachado sobre Cristina, limpiando desesperadamente el barniz del rostro de madera con la manga de la camisa, pero percibió mi huida. «María, vuelve aquí. Pagarás por esto». Yo ya estaba de pie, tambaleándome. Los escalones de madera eran empinados y resbaladizos. Agarré la barandilla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Oí su carrera detrás de mí. Subía los escalones de 2 en 2. Yo era más rápida, impulsada por una necesidad primitiva que no sabía que tenía. En la cima de la escalera estaba el impacto de la luz. La puerta daba a la lavandería, y la luz de la mañana que entraba por la pequeña ventana me cegó por un momento. Tropecé hacia el interior de la cocina. La falsa calidez del hogar estaba rota. La cocina, donde yo había hecho su café durante años, ahora parecía la escena de un crimen. José estaba en la puerta del sótano. Ya no gritaba, estaba jadeando. «No hagas esto, María. No me dejes. No tienes a dónde ir. Estás vieja, María. Nadie va a querer estar contigo». Esa fue la última mentira que me dijo, y era la más cruel. Agarré las llaves del coche que colgaban del gancho junto al frigorífico. Sentí el peso de mi teléfono en el bolsillo de mi pijama. Era todo lo que necesitaba. Mi cartera, mis ahorros, estaban en el armario, pero no podía perder ni un segundo más. La vida era más valiosa que el dinero. Corrí hacia la puerta principal. El cerrojo era pesado. Luché con él por un momento. Mis manos temblaban tanto que el metal parecía resbalar. Oí el sonido de sus pies sobre la madera de la sala de estar. Estaba cerca. Finalmente, la puerta cedió. El aire de la mañana me golpeó. Estaba frío, pero limpio. El olor a rocío y a tierra mojada. Respiré hondo, un lujo que no había tenido en el sótano. Corrí hacia el coche, un viejo Palio que él insistía en conservar porque era económico. Quité el seguro de la puerta, entré y la cerré de nuevo, todo con una velocidad que nunca supe que poseía.
Él estaba en el umbral de la puerta, observando. No corrió tras de mí por el césped. Simplemente se quedó allí, con la camisa de franela manchada, el rostro contorsionado en una mezcla de furia y desesperación. Parecía un hombre que acababa de perderlo todo. Y así era. Había perdido a la única persona viva que estaba dispuesta a sostenerlo en su locura. Giré la llave. El motor tosió, vaciló y luego arrancó. Pisé el acelerador. No miré atrás. Conduje por la calle, pasando junto a las casas vecinas, cuyos residentes debían estar tomando su café matutino, ignorantes de la tragedia que acababa de ocurrir. Conduje durante horas. El pijama de franela era demasiado fino para el frío de la mañana, y mis dientes castañeteaban. Yo estaba temblando, pero no de frío. Estaba temblando por la descarga de adrenalina, de la liberación, del terror del que había escapado por un pelo. Cuando el sol se levantó por completo, estaba a más de 200 kilómetros de casa. Me detuve en una gasolinera a la orilla de la carretera. Me miré en el espejo del baño. La cara hinchada de tanto llorar, el pelo revuelto, el pijama ridículo y manchado de polvo y barniz. No tenía dinero, salvo lo que llevaba en la cartera, unos 200 euros. Tenía mi móvil, y tenía la verdad. Llamé a Cristina, no a la muñeca, sino a mi amiga, la Cristina de verdad, esa que había descuidado durante años a causa de las excusas de José. Me contestó al segundo timbrazo, con la voz adormilada. «¿María? ¿Qué pasó? ¿Por qué llamas tan pronto?» No pude hablar. Empecé a sollozar, un llanto profundo que venía de mi alma. Le vomité la historia, el sótano, Rosalía, la muñeca, el bisturí, la palabra decepcionante. Cristina me escuchó en silencio durante un largo minuto. Cuando habló, su voz era sólida como una roca. «¿Dónde estás? No te muevas. Pásame la dirección de la gasolinera. Voy a buscarte. Y María, no te preocupes. Nunca más te va a tocar. Ni a ti ni a la muñeca. Nosotras nos encargaremos». Esa fue mi ascensión. No fue un vuelo glamuroso a una isla paradisíaca. Fue un rescate humillante y doloroso, en pijama, apestando a disolvente. Pero fue la primera vez en años que sentí que había alguien de mi lado. Los días siguientes fueron una neblina. Presentación de la denuncia, declaración, la policía yendo a la casa. Yo no quise ir. No necesitaba ver el sótano de nuevo. ¿Qué pasó con José? Fue detenido. No por intento de asesinato. Yo no podía probar la intención, solo la amenaza, sino por posesión y creación de material sospechoso. La policía encontró los restos orgánicos que usaba para dar vida a Cristina, y eso fue más que suficiente para mantenerlo alejado. Estaba en un lugar donde podía, finalmente, quedarse a solas con su decepción. Y Cristina, la muñeca. ¿Qué pasó con la réplica de Roselia? Pedí que fuera destruida. No quería que aquel fantasma siguiera existiendo. Necesitaba que la María que se casó con José muriera y con ella, el objeto de su locura. La madera fue quemada y el olor dulce y metálico que asediaba mi matrimonio finalmente se disipó en el aire. Me quedé en casa de Cristina por meses. Fue ella quien me ayudó a entender que la decepción no era mía. La decepción era suya. Él estaba decepcionado porque yo no podía ser lo que él quería que fuera, una estatua sin alma, un recuerdo perfecto y silencioso. Empecé a trabajar, limpieza, cocina, cualquier cosa que me hiciera sudar y sentirme real. Y por primera vez en mucho tiempo empecé a mirarme al espejo. Vi las arrugas, las canas, el cuerpo que había cambiado. Pero también vi la fuerza que me hizo tomar aquel frasco de barniz y arrojarlo contra su obsesión. Y por eso estoy sentada aquí, mirándolas a ustedes. Sé que muchas de ustedes están viviendo en sótanos, quizás no de cemento y madera, sino sótanos emocionales. Sus maridos, sus parejas, tal vez no estén construyendo muñecas, pero están construyendo expectativas imposibles,
Quieren que seas la María de hace 20 años, la María que no se queja, la María que acepta el silencio. Te van a llamar decepcionante, van a intentar hacerte sentir que tu valor reside en tu perfección, en tu juventud o en tu sumisión. Pero aprendí la lección más importante de mi vida en ese sótano, apestoso, bajo la amenaza de un bisturí. El amor verdadero, el amor que sana, no exige que seas una réplica. El amor verdadero te acepta con tus grietas, tus cicatrices y tus imperfecciones. Y si alguien te llama decepcionante, si alguien te cambia por una sombra o por una fantasía, la decepción es suya. La falla reside en su incapacidad de amar la compleja y maravillosa realidad en la que te has convertido. No esperes por el olor a sangre para huir. Si el olor a moho y la podredumbre ya está en el aire, si tu cuerpo ya siente el frío del cemento, si su silencio es más ruidoso que cualquier grito, corre. Perdí años, perdí mi hogar, pero me encontré a mí misma, y esa es la única construcción que vale la pena. Ya no soy la María que él quería, soy la María que soy, y hoy no soy decepcionante, soy libre, y eso, mis queridas, es la obra de arte más hermosa que jamás he creado.